Las luces rojas de alerta parpadeaban en toda la cabina cuando Illyra Vekar giró su nave con violencia para evitar el impacto de otro cañón enemigo. El espacio frente a ella ardía en destellos de energía, y los restos de 3 casas de su escuadrón flotaban ya sin vida entre los escombros. No había tiempo para llorar a sus compañeros. Solo había tiempo para sobrevivir un segundo más. La batalla por el sistema Kaelara llevaba ya 6 horas, y las fuerzas Nerath no mostraban señales de retirada. Eran más numerosos, más rápidos, y parecían saber exactamente dónde golpear. Lo que había comenzado como una escaramuza de reconocimiento se había convertido, en cuestión de minutos, en una de las batallas más sangrientas que Illyra había visto en toda su carrera militar. El cielo estrellado que rodeaba el planeta Kaelara ya no parecía un cielo, sino un campo abierto lleno de fuego cruzado, explosiones silenciosas y restos metálicos girando sin control. Illyra apretó los controles con las 2 manos, mientras su nave temblaba por el impacto de un proyectil que rozó el ala izquierda. Escuadrón Trueno, reagrúpense en el punto beta, ordenó por el comunicador, aunque sabía que ya quedaban muy pocos para reagruparse. Solo respondió estática. Illyra miró el radar y sintió que el estómago se le encogía. De los 12 cazas que habían salido esa mañana, apenas quedaban 3 puntos parpadeando en la pantalla, y uno de ellos se apagó justo en ese instante, como una vela soplada por el viento. «Vamos, vamos», murmuró, esquivando otra ráfaga. Su nave era rápida, una de las mejores del arsenal kaeleno, pero no era invencible. Un disparo certero atravesó el motor trasero y todo el panel de control se llenó de luces de emergencia. La cabina se sacudió con tanta fuerza que Illyra golpeó la cabeza contra el casco del asiento. «Sistema de propulsión dañado», anunció la voz metálica de la computadora. «Daño estructural crítico». Illyra intentó estabilizar la nave, pero cada segundo que pasaba, perdía más control. A través del cristal frontal vio la nave capitana Nerath, enorme y oscura, disparando sin descanso hacia las líneas kaelenas. Su padre estaba en algún lugar de esa batalla, comandando la flota principal desde su propio buque, sin saber que su hija estaba a punto de perder el control de su caza en pleno combate. «No puedo mantener la altitud», dijo Illyra entre dientes. La nave comenzó a girar sin control, arrastrada por la fuerza de una explosión cercana. El mundo se volvió un remolino de luces y metal retorcido. Illyra activó el protocolo de emergencia, el único recurso que le quedaba, la cápsula de escape. «Cápsula lista para expulsión», dijo la computadora. No tuvo tiempo de pensarlo 2 veces. Presionó el botón rojo bajo su mano derecha, y en un instante todo su cuerpo fue sacudido hacia atrás, cuando la cápsula salió disparada de la nave principal, justo antes de que ésta estallara en una nube de fuego y metal. El silencio que siguió fue casi peor que el ruido de la batalla. Dentro de la pequeña cápsula, Illyra solo escuchaba su propia respiración agitada y el zumbido bajo de los sistemas de soporte vital. Miró por la pequeña ventana y vio cómo la batalla se alejaba poco a poco, como si el universo entero la estuviera empujando lejos de todo lo que conocía. «Transmisor de emergencia activado», dijo la computadora de la cápsula, enviando señal de rescate. Illyra intentó responder, pero su voz salió quebrada. El golpe en la cabeza había sido más fuerte de lo que pensaba, y sentía que la vista se le nublaba poco a poco. Antes de perder la conciencia, alcanzó a ver en la pantalla que la señal de auxilio se había cortado a mitad de transmisión. Nadie la escucharía. Mientras tanto, a bordo del buque insignia Aurora del Trueno, el general Doran Vekar observaba la batalla desde el puente de mando, con el rostro tenso. Los informes llegaban uno tras otro, y ninguno era bueno. «Señor, hemos perdido contacto con el Escuadrón Trueno», informó uno de los oficiales. «Solo quedan restos en la zona». Doran sintió que el corazón se le detenía por un segundo. «¿Y la capitana Vekar?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta antes de que se la dieran. El oficial dudó antes de hablar. «Su nave fue impactada directamente, señor. No hay registro de expulsión exitosa. Lo sentimos mucho, general». Doran no dijo nada. Se quedó de pie,
con las manos apoyadas en la consola frente a él, mirando fijamente el punto del espacio donde, según los informes, su hija acababa de desaparecer para siempre. Doran había perdido a su esposa hacía muchos años, durante otra guerra, en otro sistema lejano. Desde entonces, Illyra había sido lo único que le quedaba de verdad. La había entrenado él mismo, le había enseñado a pilotear, a liderar, a no rendirse nunca, y ahora, en un instante, todo eso parecía haberse perdido en medio del caos de una batalla más. «Continúen el avance», dijo finalmente, con la voz más firme de lo que sentía por dentro. «No podemos detenernos ahora». La flota Kaelena logró rechazar el ataque Nerath, después de varias horas más de combate, pero la victoria supo amarga. Cuando por fin llegó la calma, Doran ordenó una búsqueda exhaustiva en la zona donde se había perdido el Escuadrón Trueno. Los equipos de rescate recorrieron cada metro de escombros, cada fragmento de metal retorcido, buscando cualquier señal de vida. No encontraron nada. Esa noche, en la sala de mando vacía, Doran se sentó solo frente a la pantalla que mostraba la última fotografía de Illyra antes de la misión. Sonreía en la imagen, con el casco bajo el brazo, lista para volar como siempre lo había hecho, sin miedo, sin dudas. «Lo siento, pequeña», susurró. «No pude protegerte esta vez». Los oficiales más jóvenes de la flota recordaban a Illyra como una líder exigente pero justa, capaz de quedarse despierta hasta el amanecer, revisando los planes de vuelo de sus pilotos, asegurándose de que cada uno volviera a casa. Muchos de ellos se habían formado bajo su mando, y ahora, al enterarse de su desaparición, sintieron que perdían algo más que una superior. Perdían a alguien que realmente se preocupaba por ellos. Doran recorrió los pasillos del buque esa noche sin poder dormir. Se detuvo frente a la sala de entrenamiento donde, apenas un año atrás, había practicado maniobras de vuelo junto a su hija, entre risas y correcciones estrictas. Recordó cómo ella insistía en volar más rápido, más arriesgado, siempre queriendo demostrar que podía llevar el peso del apellido Becar sin ayuda de nadie. «Eres igual de terca que tu madre», le había dicho él aquella vez, y ella había sonreído, orgullosa, sin saber que esas palabras se convertirían en uno de los últimos recuerdos claros que su padre conservaría de ella. Al día siguiente, la flota Kaelena realizó una ceremonia breve en honor a los caídos del Escuadrón Trueno. Se leyeron los nombres uno por uno, y cuando llegó el turno de Illyra Becar, Doran sintió que las piernas casi no lo sostenían. Mantuvo la compostura frente a sus oficiales, como correspondía a un general, pero por dentro sentía que una parte de él se había apagado para siempre. Lo que nadie en la flota Kaelena sabía, y lo que ni siquiera los equipos de rescate más experimentados pudieron detectar, era que la cápsula de escape de Illyra no había sido destruida. Había sido arrastrada por la fuerza de una explosión cercana, mucho más allá de la zona de búsqueda, hacia una ruta comercial abandonada, donde ninguna nave de guerra Kaelena o Nerath tenía motivos para buscar. Allí, en medio de la oscuridad silenciosa del espacio, la pequeña cápsula flotaba a la deriva, con sus sistemas de soporte vital funcionando al mínimo, y con una joven capitana inconsciente en su interior, todavía con vida, pero cada hora más cerca del límite. Nadie sabía que estaba allí. Nadie, excepto una nave pequeña y desgastada que, muy lejos de las rutas de guerra conocidas, comenzaba a captar una débil señal en su radar, una señal que parecía casi un susurro en medio del vacío, pero que estaba a punto de cambiarlo todo. La Halcón Errante no era una nave de guerra, era una vieja nave de reconocimiento humana, con más años de servicio que la mayoría de su tripulación combinada, y con un motor que hacía un ruido extraño cada vez que aceleraba demasiado rápido. Pero para Daniel Carter, su capitán, esa nave era como un segundo hogar. «Otra vez ese ruido», dijo Ryan Cole desde la sala de máquinas, golpeando suavemente un panel metálico. «Un día de estos, el motor nos va a dejar tirados en medio de la nada». «Mientras nos deje tirados con oxígeno, no me quejo», respondió Daniel desde la cabina de mando, revisando los sensores de largo alcance. La tripulación de la Halcón Errante era pequeña, apenas 4 personas,
pero llevaban ya casi 2 años volando juntos y se conocían mejor que muchos matrimonios. Daniel Carter había sido piloto militar antes de retirarse para dedicarse a misiones de reconocimiento, más tranquilas y menos propensas a terminar en un funeral. Ryan Cole, el ingeniero, había crecido reparando maquinaria vieja en una colonia minera y presumía que podía arreglar cualquier cosa con suficiente cinta adhesiva y paciencia. Olivia Bennett, la médica, se había unido a la tripulación después de trabajar varios años en hospitales de frontera, donde había aprendido a mantener la calma sin importar lo grave que fuera la situación. El cuarto miembro, Kevin Díaz, se encargaba de la navegación y solía quedarse callado durante horas, más concentrado en las estrellas que en las conversaciones de la nave. Si seguimos así, un día vamos a encontrar algo que realmente valga la pena, dijo Kevin desde su estación, sin levantar la vista de los mapas estelares. O algo que nos mate, añadió Ryan con una sonrisa torcida. Optimismo, Ryan. Siempre con optimismo, respondió Daniel, riendo. La misión de la Halcón Errante era simple: explorar rutas comerciales abandonadas cerca de la frontera entre el territorio caeleno y el territorio controlado por los Nerath, en busca de recursos y rutas seguras para futuras misiones humanas. Era un trabajo tranquilo, alejado de los grandes conflictos entre las especies del sector, y así les gustaba a todos a bordo. «Capitán, tengo algo raro en el radar», dijo Olivia Bennett, la médica de la nave, que también manejaba los sistemas de comunicación cuando era necesario. Una señal débil, casi apagada. Parece un transmisor de emergencia. Daniel se acercó a la pantalla y frunció el ceño. ¿De qué tipo de nave? No estoy segura. La señal está muy dañada, pero el patrón se parece a los protocolos de rescate caelenos. Ryan subió desde la sala de máquinas, limpiándose las manos con un trapo. Si es caeleno, deberíamos dejarlo en paz. No es asunto nuestro meternos en su guerra con los Nerath. Daniel se quedó pensando un momento. Tenía razón, en parte. La política de la flota humana era clara: mantenerse neutral, no involucrarse en los conflictos entre las grandes potencias del sector y sobrevivir un día más. Pero había algo en esa señal débil, en ese último aliento de un transmisor casi muerto, que no le permitía simplemente pasar de largo. ¿Cuánta vida útil le queda a esa señal?, preguntó. Olivia revisó los datos con más cuidado. Minutos, capitán, tal vez menos. Daniel apretó los labios. Sabía lo que eso significaba. Si había alguien dentro de esa cápsula, probablemente estuviera agonizando en ese preciso instante. «Cambien el curso», ordenó. «Vamos a esa señal». «Daniel», dijo Ryan, con la voz cargada de preocupación, «si es una trampa Nerath, o si los caelenos nos encuentran cerca de uno de sus soldados, podríamos meternos en un problema muy grande». «Lo sé», respondió Daniel. «Pero si hay alguien vivo ahí afuera y no hacemos nada, no podré vivir con eso». Nadie discutió más. Así era Daniel Carter. No era el capitán más experimentado del sector, ni el más condecorado, pero todos los que volaban con él sabían que jamás dejaría a alguien atrás si podía evitarlo. La Halcón Errante cambió de rumbo y aceleró hacia la señal. 20 minutos después, los sensores confirmaron lo que Olivia había sospechado: una pequeña cápsula de escape, del tamaño justo para una sola persona, flotando sin control entre los restos de un campo de escombros antiguo. «No hay naves enemigas en el radar», informó Ryan, revisando los sistemas defensivos. «Estamos solos aquí». Daniel maniobró la nave con cuidado hasta colocarse junto a la cápsula y activó el brazo mecánico de anclaje. «Olivia, prepárate. Si hay alguien dentro, vamos a necesitar atención médica de inmediato». La cápsula fue atraída lentamente hacia la bodega de carga de la Halcón Errante. Cuando por fin quedó asegurada dentro de la nave, Daniel y Ryan se acercaron con cuidado, mientras Olivia preparaba su equipo médico portátil. «Vamos a abrirla», dijo Daniel. El mecanismo de la cápsula chirrió al abrirse, liberando una nube de vapor frío. Dentro, recostada e inmóvil, había una joven de piel ligeramente azulada y rasgos que dejaban claro que no era humana.
Llevaba puesto un traje de piloto militar, desgarrado en varias partes, y una herida visible en la frente. No es caeleno común, es un piloto, dijo Ryan, observando el uniforme. Mira las insignias. Olivia no perdió tiempo. Se metió dentro de la cápsula con su equipo y comenzó a revisar los signos vitales de la joven. Tiene pulso, pero muy débil, deshidratación severa y una herida en la cabeza que necesita atención ya mismo. Ayúdenme a sacarla con cuidado. Entre los tres, lograron sacar a Illyra de la cápsula y la llevaron a la pequeña enfermería de la nave. Olivia trabajó con rapidez, conectando sueros, limpiando la herida, monitoreando cada signo de vida, con la concentración de alguien que sabía que cada segundo contaba. Daniel se quedó de pie junto a la puerta, observando en silencio. No sabía nada sobre esa joven, ni su nombre, ni por qué su cápsula había terminado tan lejos de cualquier zona de combate conocida, ni si al despertar los vería como enemigos o como salvadores. Pero mientras la veía respirar, aunque fuera débilmente, sintió que había tomado la decisión correcta. Hacía años, cuando todavía volaba para la flota militar humana, Daniel había visto morir a compañeros suyos por decisiones tomadas con demasiada cautela, por comandantes que preferían no arriesgarse a ayudar a alguien fuera de su propia cadena de mando. Esta experiencia había dejado una marca profunda en él, una que lo llevó, tiempo después, a dejar el servicio militar y buscar un tipo de vida donde pudiera tomar sus propias decisiones sin tener que justificarlas ante nadie más que su propia conciencia. Mirar a esa desconocida luchando por respirar en la enfermería de su nave le recordó exactamente por qué había tomado ese camino. Pasaron varias horas antes de que Illyra comenzara a mostrar señales de despertar. Cuando por fin abrió los ojos, lo primero que sintió fue confusión, y lo segundo, un miedo profundo al ver que estaba rodeada de rostros desconocidos, en un lugar que no reconocía. Se incorporó de golpe, con el cuerpo todavía débil, y en un acto reflejo, buscó algo con que defenderse. «Tranquila, tranquila», dijo Olivia, levantando las manos despacio. «Estás a salvo. Nadie va a lastimarte». Illyra no entendió las palabras exactas, pero el tono calmado y el gesto de las manos abiertas le dijeron algo importante. Esa mujer no representaba una amenaza inmediata. Aún así, retrocedió hasta chocar con la pared de la enfermería, mirando con desconfianza a los tres humanos frente a ella. «¿Dónde estoy?», preguntó en su idioma, la voz ronca por la falta de uso. Daniel dio un paso adelante lentamente y activó un pequeño dispositivo que llevaba en la muñeca. «Traductor universal», le explicó a Illyra, aunque sabía que probablemente no entendería. «Esperemos que esto ayude». Unos segundos después, el dispositivo emitió una serie de tonos y comenzó a traducir en tiempo real. «Estás a bordo del halcón errante», dijo Daniel, esperando que la traducción llegara correctamente. «Una nave humana. Te encontramos flotando en una cápsula de escape. Estabas muy mal herida». Illyra escuchó las palabras traducidas con los ojos muy abiertos. Humanos. Había oído hablar de ellos en los reportes militares. Una especie joven, apenas conocida en el sector, considerada por muchos caelenos como poco desarrollada o insignificante comparada con las grandes potencias en guerra. «¿Por qué me ayudaron?», preguntó, todavía con la guardia en alto. «No me conocen. Podría ser una amenaza». Daniel se encogió de hombros, con una sonrisa tranquila. «Porque estabas a punto de morir ahí fuera, y eso nos pareció suficiente razón». La simplicidad de esa respuesta pareció desarmar un poco la tensión en el ambiente. Illyra bajó la mirada hacia sus propias manos, todavía temblorosas, y por primera vez, desde que despertó, sintió que quizás no estaba en peligro inmediato. Todo lo que había aprendido sobre los humanos, hasta ese momento, provenía de informes militares breves y de comentarios despectivos entre oficiales caelenos. Se decía que eran una especie curiosa pero débil, incapaz de sobrevivir sin la ayuda de tecnología ajena, más interesada en el comercio que en la guerra. Nada de eso coincidía con lo que estaba viendo frente a ella. 3 personas que habían arriesgado su propia seguridad por rescatar a una desconocida, sin pedir nada a cambio.
En mi flota nos enseñaron que los humanos eran, empezó a decir Illyra, y luego se detuvo, insegura de si sus palabras podrían sonar ofensivas. ¿Poco importantes?, completó Ryan, sin ofenderse. Sí, lo hemos escuchado antes. No es la primera vez. No lo dije para insultar, aclaró Illyra rápidamente. Lo sabemos, respondió Daniel, y para ser justos, tampoco sabíamos mucho sobre los caelenos hasta hoy. Supongo que eso nos hace parejos. Esa pequeña broma logró algo que Illyra no esperaba, una sonrisa débil, apenas perceptible, pero real. Era la primera vez desde el ataque que sentía algo distinto al miedo o al dolor. Soy Illyra Vekar, dijo finalmente, capitana de la flota caelena. Al escuchar el apellido, Ryan y Daniel se miraron entre ellos. Ambos conocían, al menos de forma superficial, el nombre Vekar. Era imposible no conocerlo, si uno seguía las noticias del sector. El general Doran Vekar era una de las figuras militares más respetadas y temidas de toda la flota caelena, un comandante que había liderado innumerables victorias contra los Nerath. Kevin, que había entrado a la enfermería atraído por la conversación, silbó por lo bajo. «Vaya, capitán», dijo, cruzando los brazos. «De todas las cápsulas de escape del sector, teníamos que encontrar justo la de la hija del general más famoso de la flota caelena». «No lo planeamos así», respondió Daniel, aunque entendía perfectamente la magnitud de lo que acababan de descubrir. Para la flota humana, mantenerse al margen de los conflictos entre caelenos y Nerath había sido siempre la política más segura. Involucrarse directamente con la familia de un general caeleno, en medio de una guerra activa, era exactamente el tipo de situación que sus superiores les habían advertido evitar. Pero mirando a Illyra, todavía pálida, y con la herida en la frente apenas cicatrizando, ninguno de los cuatro sintió que abandonarla fuera realmente una opción. «Vekar», repitió Ryan, con las cejas levantadas. «Como el general Vekar». Illyra asintió lentamente, sorprendida de que esos humanos reconocieran el nombre. «Es mi padre», dijo, y por un momento su voz se quebró. «Debe creer que estoy muerta. Mi escuadrón fue destruido. No sé cuánto tiempo llevo flotando ahí fuera». Olivia se acercó con cuidado y le ofreció un poco de agua. «Llevas al menos 3 días en esa cápsula, según los registros del sistema de soporte vital», le dijo con suavidad. «Es un milagro que sigas con vida». Illyra tomó el agua con manos temblorosas, procesando la información. 3 días. 3 días en los que su padre probablemente ya la había dado por muerta, en los que quizás incluso se había realizado alguna ceremonia en su honor. La idea de que él estuviera sufriendo en ese momento, creyendo que la había perdido para siempre, le provocó un dolor más profundo que cualquier herida física. «Tengo que volver», dijo, intentando levantarse, aunque las piernas apenas la sostenían. «Tengo que decirle que estoy viva». «Espera, espera», dijo Daniel, ayudándola a sentarse de nuevo. «Todavía estás muy débil, y hay algo más que debes saber. Estamos cerca de territorio en disputa. Si salimos ahora sin un plan, podríamos encontrarnos con una patrulla Nerath, o incluso con fuerzas caelenas que no sepan quiénes somos, y nos disparen antes de hacer preguntas». Illyra sabía que tenía razón, aunque le costaba admitirlo. Su cuerpo todavía no se había recuperado del todo, y viajar de forma imprudente solo pondría en riesgo tanto su vida como la de sus rescatadores. «¿Sabía, entonces, qué proponen?», preguntó, mirando a Daniel directamente a los ojos. Daniel intercambió una mirada con Ryan y Olivia. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría por completo el rumbo tranquilo que había tenido su misión hasta ese momento. «Te vamos a llevar a casa», dijo finalmente, «de vuelta al territorio caeleno, con tu padre. Tomará tiempo, y probablemente será peligroso, pero no vamos a dejarte aquí a la deriva otra vez». Illyra se quedó sin palabras por un momento. No esperaba tanta generosidad de parte de una especie que apenas conocía, que no tenía ninguna obligación con ella, y que además arriesgaría su propia seguridad en el proceso. «¿Por qué harían esto por mí?», preguntó de nuevo, esta vez con una curiosidad genuina más que con desconfianza. «No les debo nada. No somos aliados».
Daniel sonrió levemente. A veces no se necesita una alianza para hacer lo correcto, respondió. Solo se necesita ser humano. Esa noche, mientras Illyra descansaba en la pequeña habitación que le habían asignado a bordo de la Halcón Errante, Ryan revisaba los sensores de largo alcance con más atención que de costumbre. Ninguno de ellos quería sorpresas en un momento tan delicado. Fue casi a medianoche, según el reloj interno de la nave, cuando una alarma suave comenzó a sonar en la cabina de mando. «Capitán», llamó Ryan por el intercomunicador, con la voz tensa. «Tenemos una nave Neraz entrando en el rango de nuestros sensores. Y viene directo hacia nuestra posición». Daniel corrió hacia la cabina de mando en cuanto escuchó la advertencia de Ryan. La Halcón Errante no tenía armamento suficiente para enfrentar una nave de guerra Neraz, y todos a bordo lo sabían perfectamente. ¿Nos ha detectado?, preguntó Daniel, sentándose frente a los controles. «Todavía no», respondió Ryan, revisando los sensores con los dedos temblando levemente. «Parece una patrulla de rutina, no una persecución directa. Pero si se acerca 5 kilómetros más, nuestros sistemas de camuflaje pasivo no van a ser suficientes». Kevin ya estaba trabajando en la ruta de escape, calculando el mejor vector para alejarse sin llamar la atención. «Hay un campo de asteroides a media hora de aquí», dijo. «Si apagamos los motores principales y usamos solo los propulsores secundarios, podríamos escondernos ahí hasta que la patrulla se aleje». «Hazlo», ordenó Daniel. La nave redujo su velocidad casi hasta detenerse, moviéndose con lentitud calculada hacia la protección de las rocas espaciales. Illyra, todavía débil pero decidida a ayudar, se había arrastrado hasta la cabina de mando y observaba todo con atención. «Esos Neraz no dejarán de patrullar esta zona», dijo, con voz baja. «Desde que perdimos la batalla en Kaelara, han reforzado su presencia en toda la frontera». «¿Alguna sugerencia?», preguntó Daniel, sin dejar de vigilar la pantalla. Illyra pensó por un momento, repasando mentalmente los mapas de la región que conocía de sus años de servicio. «Si logramos llegar al campo de asteroides sin ser detectados, hay una ruta comercial abandonada un poco más al norte. Es más larga, pero casi nadie la vigila, porque no lleva a ningún lugar de valor estratégico. Podríamos usarla para acercarnos al territorio kaeleno, sin cruzarnos con más patrullas». Daniel asintió, agradecido por el consejo. Tener a alguien que conociera la región de primera mano era una ventaja que no esperaba tener. Los minutos siguientes transcurrieron en tensión absoluta. La nave Neraz pasó a poca distancia, sus luces de vigilancia recorriendo el espacio como ojos hambrientos, pero finalmente continuó su curso sin detectar a la pequeña nave escondida entre las rocas. Cuando la amenaza desapareció del radar, todos en la cabina soltaron el aire que habían estado conteniendo. «Eso estuvo cerca», dijo Ryan, dejándose caer en su asiento. «Demasiado cerca», añadió Daniel, mirando a Illyra. «Gracias por la ruta. Nos salvaste probablemente de un enfrentamiento que no hubiéramos podido ganar». Illyra bajó la mirada, incómoda con el agradecimiento. «Solo estoy devolviendo el favor», dijo. «Ustedes me salvaron primero». La ruta comercial abandonada resultó ser justo lo que Illyra había prometido. Un camino silencioso, salpicado de estaciones de reabastecimiento vacías desde hacía años, cuando las rutas comerciales principales se movieron hacia sectores más seguros tras el inicio de la guerra. Flotando entre esas estructuras abandonadas, con sus luces apagadas y sus paneles solares cubiertos de polvo espacial, la Halcón Errante avanzaba casi como un fantasma, invisible para cualquier patrulla que no supiera exactamente dónde buscar. «Es extraño», comentó Kevin en una ocasión, observando una de esas estaciones vacías a través de la ventana de observación. «Todo este lugar debió estar lleno de vida alguna vez. Comerciantes, familias, historias completas que ahora simplemente flotan aquí, olvidadas». «La guerra hace eso», respondió Illyra, con una tristeza que no intentó disimular. «Convierte lugares llenos de vida en cementerios silenciosos, y a veces nadie se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde para salvarlos». Durante los días siguientes, mientras la Halcón Errante avanzaba lentamente por la ruta comercial abandonada,
y Lyra continuó recuperándose bajo el cuidado constante de Olivia. Las heridas físicas sanaban con rapidez, gracias a la tecnología médica humana, pero había otro tipo de herida que no desaparecía tan fácilmente. Olivia visitaba a Lyra todas las mañanas para revisar su recuperación, y con el tiempo, esas visitas se convirtieron en algo más que revisiones médicas rutinarias. Ambas descubrieron que, a pesar de venir de mundos completamente distintos, compartían una forma similar de entender el cuidado de los demás. La paciencia silenciosa de alguien que ha aprendido a sostener a otros en sus peores momentos, sin esperar nada a cambio. En mi mundo, los sanadores no suelen acompañar a los soldados al campo de batalla, comentó Lyra una mañana, mientras Olivia le cambiaba el vendaje de la frente. Se quedan en las bases, esperando a que traigan a los heridos. Aquí no es muy distinto, respondió Olivia, aunque yo prefiero estar donde pueda actuar rápido, en lugar de esperar a que sea demasiado tarde. Me alegra que estuvieras despierta esa noche que me encontraron, dijo Lyra, con una sonrisa sincera. Para eso estamos, respondió Olivia, terminando el vendaje con cuidado. Ahora descansa, todavía tienes un largo viaje por delante. Una noche, mientras cenaban juntos en la pequeña sala común de la nave, Lyra se quedó mirando su plato sin comer, perdida en sus pensamientos. ¿Estás bien?, preguntó Olivia, sentándose a su lado. Lyra tardó en responder. Sigo pensando en mi escuadrón, dijo finalmente. Eran 12 pilotos. Yo los entrené a casi todos. Les enseñé maniobras, estrategias, cómo mantener la calma bajo fuego. Y aún así, no pude salvarlos. Eso no fue tu culpa, dijo Daniel desde el otro extremo de la mesa. Una batalla nunca depende de una sola persona. Era su capitana, respondió Lyra, con la voz cargada de dolor. Debía protegerlos. El silencio se instaló en la sala por un momento. Kevin, que normalmente evitaba las conversaciones profundas, decidió hablar. Cuando yo era más joven, trabajé en una estación minera que sufrió un colapso estructural, dijo, sin levantar la vista de su plato. Murieron 11 personas ese día. Yo era el único que conocía bien los túneles, y aún así no pude sacarlos a todos a tiempo. Durante años pensé que si hubiera sido más rápido, más inteligente, más de algo, ellos seguirían vivos. Y Lyra lo miró, sorprendida por la sinceridad repentina. ¿Y cómo lo superaste?, preguntó. Kevin se encogió de hombros. No completamente, pero aprendí que cargar con toda la culpa del mundo no les devuelve la vida a los que se perdieron. Lo único que puedes hacer es honrar su memoria siendo mejor, no destruyéndote por dentro. Las palabras de Kevin quedaron flotando en el ambiente, y aunque Lyra no respondió de inmediato, algo en su expresión cambió. No era consuelo completo, pero era un comienzo. Daniel, observando la escena, sintió una conexión creciente con esa joven Kaelena, que apenas unos días atrás había sido una completa desconocida. Había algo en su determinación, en la forma en que se negaba a rendirse, incluso después de perderlo casi todo, que le recordaba a las mejores personas con las que había volado en su carrera militar. Más tarde esa misma noche, cuando el resto de la tripulación ya se había retirado a descansar, Daniel encontró a Lyra sentada frente a la ventana de observación de la nave, mirando fijamente las estrellas que pasaban lentamente. ¿No puedes dormir?, preguntó, sentándose a una distancia respetuosa. Demasiadas cosas en la cabeza, respondió ella, sin apartar la vista del espacio. Cuéntame algo sobre los humanos, algo que no venga de un reporte militar. Daniel sonrió ante la petición. Bueno, no llevamos tanto tiempo viajando por las estrellas como los kaelenos, comenzó. Apenas unas generaciones. Cuando empezamos a explorar más allá de nuestro propio sistema, descubrimos que el universo ya estaba lleno de especies mucho más avanzadas que nosotros. Algunas nos ignoraron, otras nos trataron con desprecio, y algunas, como ustedes al principio, simplemente no sabían qué pensar de nosotros. ¿Y cómo respondieron a eso?, preguntó Lyra, genuinamente curiosa. Aprendiendo rápido, respondió Daniel. No teníamos la tecnología más avanzada ni las flotas más grandes.
Así que tuvimos que volvernos buenos en otras cosas. Adaptarnos, cooperar, encontrar soluciones donde otros solo veían problemas. Supongo que por eso, mucha gente en el sector todavía nos subestima. No parecemos gran cosa a primera vista, pero solemos sorprender cuando de verdad importa. Elira lo miró con una expresión pensativa. En Kailara nos enseñan desde pequeños que la fuerza se mide en el tamaño de las flotas y en la antigüedad del linaje, dijo. Mi padre es respetado porque desciende de una larga línea de comandantes. Yo misma cargué con esa expectativa toda mi vida. Pero ustedes no tienen nada de eso. Y aún así, arriesgaron todo por una desconocida. Quizás la fuerza también se mide en otras cosas, respondió Daniel, encogiéndose de hombros, en decidir hacer lo correcto, aunque nadie te obligue a hacerlo. Elira no respondió de inmediato, pero algo en las palabras de Daniel se quedó resonando en su mente durante mucho tiempo después de esa conversación. 2 días después, los sistemas de la Halcón Errante comenzaron a mostrar señales de desgaste. El motor secundario, ya débil desde antes de la misión, empezó a fallar de forma intermitente. No vamos a llegar muy lejos así, anunció Ryan, con las manos manchadas de grasa después de horas intentando repararlo. Necesitamos piezas de recambio, y las únicas que conozco cerca de aquí están en la estación comercial de un puesto neutral llamado Punto Gris. ¿Punto Gris es seguro?, preguntó Elira, con cierta desconfianza. Tan seguro como puede ser un lugar donde comercian tanto humanos como caelenos y Nerath, sin que nadie dispare primero, respondió Daniel. Es territorio neutral, controlado por comerciantes independientes. Mantienen la paz porque a nadie le conviene perder ese punto de comercio. La decisión no fue sencilla, pero no tenían muchas otras opciones. Si el motor fallaba por completo en medio del espacio abierto, quedarían completamente vulnerables. Punto Gris resultó ser una estación enorme y desordenada, llena de naves de todas las formas y tamaños, y de comerciantes de docenas de especies diferentes gritando ofertas desde sus puestos improvisados. El aire dentro de la estación olía a metal caliente y a especias desconocidas, y las luces de neón de los carteles comerciales se mezclaban en un caos de colores que hacía difícil distinguir un pasillo de otro. Criaturas de todas las formas imaginables caminaban, flotaban o se arrastraban entre los puestos, intercambiando bienes que iban desde piezas de nave hasta comida exótica y objetos de valor incierto. Elira se cubrió el rostro con una capucha prestada por Olivia, consciente de que un piloto caeleno reconocible podría atraer preguntas incómodas. Caminar entre tantas especies distintas, sin la protección de su uniforme ni el respaldo de su rango, le resultaba una experiencia extrañamente desorientadora. Toda su vida había estado rodeada del orden estricto de la flota militar y ahora se encontraba perdida entre el bullicio caótico de un mercado fronterizo, dependiendo por completo de la protección de 3 humanos que apenas conocía. «Mantente cerca», le dijo Daniel, notando su incomodidad. «Este lugar puede parecer intimidante, pero mientras nadie note nada raro, estaremos bien». El encargado de las piezas de recambio, un comerciante llamado Frank Delgado, conocido en toda la estación por conseguir prácticamente cualquier cosa a cambio del precio correcto, recibió a Ryan con una sonrisa desgastada. «Pieza de motor tipo 4, dijo Frank, revisando su inventario en una tableta gastada. «Tengo una, pero me va a costar convencerte de que el precio es justo». «Llevo años comprándote piezas, Frank», respondió Ryan, cruzando los brazos. «No me vengas con el cuento del precio justo». Frank soltó una risa breve y se rascó la barba desordenada. Está bien, para ti, precio de amigo. Pero necesito algo a cambio, además de créditos. Mi generador principal ha estado fallando toda la semana, y ninguno de los técnicos de la estación logra entender por qué». Ryan levantó una ceja, interesado a pesar de la urgencia del momento. «¿Me deja verlo mientras hablamos del precio?» 10 minutos después, Ryan tenía medio cuerpo metido dentro del panel del generador de Frank, murmurando cosas sobre conexiones mal soldadas, mientras el comerciante lo observaba con una mezcla de esperanza y desconfianza. «Ahí está el problema»,
anunció Ryan finalmente, señalando un cable chamuscado. Alguien conectó esto al revés hace tiempo. No es difícil de arreglar, pero necesito 10 minutos más y algo de cable nuevo. Frank sonrió ampliamente. Arregla eso, y la pieza de motor es tuya sin costo adicional. Mientras Ryan terminaba de reparar el generador, Daniel e Illyra habían decidido recorrer el pasillo principal de la estación para estirar las piernas y vigilar los alrededores. Fue entonces cuando Illyra notó algo que le heló la sangre. 2 soldados Nerath, con sus uniformes distintivos, conversando cerca de uno de los puestos de comida, mucho más cerca de lo que a cualquiera le gustaría. «No mires directamente», susurró, tirando suavemente del brazo de Daniel para desviarlo hacia otro pasillo. «Son soldados Nerath. Si me reconocen, será un problema para todos». Daniel actuó con calma, guiándola hacia una zona menos concurrida, sin llamar la atención. «¿Crees que te reconocerían?», preguntó en voz baja. «No lo sé, pero prefiero no arriesgarme». Lograron evitar cualquier encuentro directo, y minutos después, Ryan regresó con la pieza de recambio necesaria, además de algunos suministros adicionales que había conseguido negociar. «Vámonos de aquí antes de que nuestra suerte se acabe», dijo Daniel, y nadie discutió. La halcón errante despegó de Punto Gris sin incidentes aparentes, retomando su ruta hacia el territorio caeleno, con el motor recién reparado, funcionando con normalidad. Una vez que la estación quedó atrás como un punto brillante entre la oscuridad, Illyra se permitió por fin relajar los hombros, algo que no había logrado hacer desde que puso un pie en aquel mercado caótico. «Gracias por no dejar que me descubrieran allá atrás», le dijo a Daniel, sentándose junto a él en la cabina de mando. «Eso es lo que hacemos, ¿no?», respondió él con una sonrisa cansada. «Cuidarnos entre nosotros». Illyra lo miró un momento, notando algo distinto en la forma en que él había dicho esas palabras, como si ya la considerara parte de algo más grande que una simple misión de rescate. «Entre nosotros», repitió ella, en voz baja, casi para sí misma, y por primera vez desde el ataque a su escuadrón, sintió que esa frase podía incluirla a ella también, aunque fuera de una especie completamente distinta a la de sus nuevos compañeros. Sin embargo, lo que la tripulación no supo hasta más tarde fue que uno de los soldados Nerath en la estación había reconocido, aunque fuera de forma vaga, el perfil de una nave de reconocimiento humana viajando con más cautela de la habitual, y había decidido reportar la observación a sus superiores, solo por precaución. Esa pequeña sospecha, transmitida sin mucha urgencia entre canales militares Nerath, comenzaría a moverse lentamente por la cadena de mando enemiga, hasta llegar a oídos de alguien que sí prestaría atención. El informe sobre la extraña nave humana tardó casi 2 días en llegar a oídos de alguien con suficiente rango para actuar sobre él. El comandante Nerath encargado de la frontera occidental, un oficial llamado Vos Karn, no le dio demasiada importancia al principio. Las naves humanas de reconocimiento eran comunes en esa región y no representaban ninguna amenaza militar seria. Pero cuando uno de sus analistas cruzó la información con los registros de la última batalla en Kaelara, algo llamó su atención. La ruta de vuelo de la nave humana coincidía casi exactamente con la zona donde se había perdido, sin explicación, la cápsula de escape de un piloto caeleno de alto perfil. «Señor», dijo el analista, mostrándole los datos, «existe una posibilidad, aunque pequeña, de que esta nave humana esté transportando a un superviviente caeleno hacia territorio amigo». Vos Karn sonrió con frialdad. No le interesaba particularmente la joven piloto en sí, pero sabía perfectamente el valor que tendría capturar o eliminar a la hija del general Doran Bekar, uno de los comandantes más efectivos que enfrentaba la flota Nerath en todo el sector. Durante años, Vos Karn había visto caer a demasiados de sus compañeros bajo las tácticas del general Bekar. La idea de golpear a ese hombre justo en el punto más doloroso, arrebatándole por segunda vez a su hija, resultaba casi tentadora. «No la subestimen», advirtió a sus oficiales, repasando el historial de combate de Illyra en la pantalla frente a él. «Esta piloto derribó a 3 de nuestros cazas en la última batalla
antes de que la perdiéramos de vista. Si está viva y consciente, sabrá defenderse. Envíen 2 naves de intercepción, ordenó finalmente. Quiero esa nave humana detenida antes de que cruce a territorio caeleno. Si se resisten, tienen autorización para usar la fuerza necesaria. Las 2 naves de intercepción Nerath salieron de su base fronteriza minutos después, con instrucciones claras y la ventaja de una velocidad muy superior a la de cualquier nave de reconocimiento humana. A bordo de la Halcón Errante, la tranquilidad relativa de los últimos días se rompió abruptamente cuando los sensores detectaron 2 naves Nerath aproximándose a gran velocidad desde atrás. «Capitán, tenemos compañía», anunció Kevin, con la voz tensa. «2 casas Nerath. Clase Intercepción. Nos están alcanzando rápido». Daniel sintió que el estómago se le encogía. Las naves de intercepción Nerath eran considerablemente más rápidas que la vieja Halcón Errante, y no había forma de ganarles en una carrera directa. «Ryan, ¿cuánto podemos exprimirle al motor?», preguntó. «Si lo llevamos al límite, tal vez ganemos algo de tiempo, pero corremos el riesgo de que se sobrecaliente y nos deje varados», respondió Ryan desde la sala de máquinas. «No es una solución permanente. Este motor ya ha aguantado más de lo que cualquier manual técnico consideraría razonable, y no tengo garantías de que vaya a seguir cooperando si lo exigimos demasiado». «Haz lo que puedas», dijo Daniel. «Necesitamos cada segundo que nos puedas dar». Ryan se puso a trabajar de inmediato, ajustando manualmente los reguladores de presión mientras murmuraba instrucciones a medio terminar, más para sí mismo que para cualquiera que pudiera escucharlo. Y Lyra, que había estado observando los sensores con atención profesional, se acercó a la consola de navegación. «Esas naves Nerath tienen un punto ciego en sus sensores traseros, un defecto de diseño que todos los pilotos caelenos conocemos por experiencia en combate», dijo. «Si logramos maniobrar detrás de ellas en el momento correcto, aunque sea por unos segundos, podríamos aprovecharlo». «¿Aprovecharlo para qué? No tenemos armas para enfrentarlas», dijo Daniel. «No necesitamos enfrentarlas», respondió Lyra. «Necesitamos desaparecer de su radar el tiempo suficiente para cambiar de rumbo sin que nos sigan». Daniel confió en el conocimiento militar de Lyra, sin dudarlo. Entre los 4, comenzaron a coordinar una maniobra arriesgada, acercarse deliberadamente a las naves Nerath, en lugar de huir en línea recta, para luego cortar el motor principal por unos segundos críticos y desviarse hacia una zona de interferencia electromagnética generada por un campo de asteroides cercano, justo en el ángulo ciego que Lyra había descrito. En 3, 2, 1. «Ahora», gritó Lyra, y Kevin ejecutó la maniobra exactamente en el momento indicado. La Halcón Errante se sacudió violentamente al cortar potencia de forma abrupta, y por un instante, todos a bordo sintieron que flotaban sin control, mientras la nave se deslizaba silenciosamente hacia el campo de asteroides. Las 2 naves Nerath, confundidas por la pérdida súbita de la señal y la interferencia del campo, continuaron de largo por varios segundos antes de darse cuenta de que habían perdido a su objetivo. «¡Funcionó!», exclamó Kevin, apenas capaz de creerlo. «Nos perdieron». El alivio, sin embargo, duró poco. Minutos después, los sensores detectaron que las naves Nerath habían comenzado a realizar un patrón de búsqueda sistemático, cerrando el círculo poco a poco alrededor de la última posición conocida de la Halcón Errante. «Van a encontrarnos si nos quedamos aquí demasiado tiempo», advirtió Lyra. «Entonces no nos quedamos», dijo Daniel, tomando una decisión. «Vamos a usar el resto del campo de asteroides como cobertura y avanzar directamente hacia la frontera caelena. Si logramos cruzar la línea de defensa antes de que nos detecten, estaremos a salvo. O nos dispararán las defensas caelenas antes de que puedan identificarnos», señaló Ryan, sin mucho optimismo. «Es un riesgo que tendremos que correr», respondió Daniel. Mientras la Halcón Errante avanzaba con cautela entre los asteroides, muy lejos de allí, en el buque insignia Aurora del Trueno, el general Doran Bekar revisaba informes de inteligencia en su oficina privada
cuando uno de sus oficiales de comunicaciones entró apresuradamente. «General, interceptamos una transmisión Nerath cifrada», dijo el oficial, entregándole una tableta con los datos. «Nuestros analistas lograron descifrar parte del contenido. Mencionan la búsqueda de una nave humana que podría estar transportando a un superviviente caeleno de alto perfil desde la batalla de Caelara». Dorman sintió que el corazón le daba un vuelco. Desde la pérdida de Illyra, había aprendido a controlar sus emociones frente a su tripulación, pero esa mención específica logró atravesar toda esa disciplina en un instante. «¿Qué superviviente?», preguntó, con la voz más firme de lo que sentía. «Los detalles son incompletos, general, pero la coincidencia con la zona y la fecha de la desaparición de la capitana Bekaar es notable». Doran se quedó en silencio por un largo momento, mirando fijamente los datos en la tableta. Había pasado semanas aceptando, aunque fuera a medias, que su hija estaba muerta. Permitirse creer que podría estar viva, solo para descubrir que era un error, sería un dolor que no sabía si podría soportar 2 veces. Pero el deber no le permitía ignorar una pista, sin importar cuán frágil fuera. Se levantó de su asiento y caminó hasta la ventana de observación de su oficina, mirando hacia el vacío estrellado que se extendía más allá del casco de la nave. Recordó la última conversación real que había tenido con Illyra, apenas horas antes de la batalla de Caelara, cuando ella le había prometido que volvería a cenar con él esa misma noche. «No rompas esa promesa, pequeña», murmuró, casi sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Se giró hacia el oficial de comunicaciones, con una expresión que había recuperado algo de la firmeza que lo caracterizaba como comandante. «Redirijan la flota hacia el sector fronterizo occidental», ordenó, con una autoridad que no dejaba espacio para dudas. «Si hay incluso la más mínima posibilidad de que esa nave lleve a un superviviente de Caelara, quiero estar ahí cuando llegue. Y quiero que todas las unidades reciban instrucciones estrictas. Ninguna nave desconocida debe ser destruida sin identificación previa. Nadie dispara primero». «Entendido, general», respondió el oficial, aunque no pudo evitar preguntarse en silencio qué esperanza tan poderosa había logrado despertar de nuevo a ese hombre que llevaba semanas caminando como una sombra de sí mismo. «Sos oficiales, acostumbrados a verlo tomar decisiones frías y calculadas, notaron algo distinto en su tono esta vez, algo que no habían visto desde antes de la batalla. Nadie se atrevió a cuestionar la orden. De vuelta en el campo de asteroides, la halcón errante logró avanzar varios kilómetros más antes de que las naves Nerath finalmente lograran ubicarlos de nuevo, esta vez acercándose desde 2 direcciones distintas para cortarles el paso. «Nos tienen rodeados», anunció Kevin, con la tensión evidente en la voz. «Hay una forma de salir de esto», dijo Illyra rápidamente, «pero necesito acceso a los controles de armamento defensivo, si es que tienen alguno. Tenemos un sistema de contramedidas básico, nada pensado para combate real», respondió Ryan, «pero podría funcionar si sabes lo que haces». «Confía en mí». Daniel dudó solo un segundo antes de asentir. «Hazlo». Illyra se sentó frente a la consola secundaria con una rapidez que sorprendió a todos, sus manos moviéndose sobre los controles, con la misma precisión que había mostrado años atrás, como piloto de combate. Reconfiguró las contramedidas de la nave para emitir un pulso de interferencia dirigido, similar a las tácticas que había usado contra los mismos Nerath en batallas anteriores. «Cuando dé la señal, giren la nave 90 grados a estribor», indicó. El pulso de interferencia, combinado con el giro repentino de la halcón errante, desorientó momentáneamente los sistemas de guía de una de las naves Nerath, que se desvió de su curso lo suficiente para chocar contra un fragmento grande de asteroide, dañando gravemente su casco sin llegar a destruirla por completo. La segunda nave, sorprendida por la maniobra, retrocedió instintivamente para evaluar la situación, dándole a la halcón errante los segundos que necesitaba para escapar del cerco. «¡Vamos, vamos!», gritó Daniel, acelerando hacia la salida del campo de asteroides. La nave dañada de los Nerath quedó atrás, incapaz de perseguirlos de inmediato, mientras la segunda nave transmitía desesperadamente
una solicitud de refuerzos que tardaría demasiado tiempo en llegar. La Halcón errante, con el motor forzado al límite y varias luces de advertencia parpadeando en el panel de control, logró finalmente dejar atrás el campo de asteroides y entrar en el espacio abierto que la separaba de la frontera caelena. ¿Todos están bien?, preguntó Daniel, revisando rápidamente a su tripulación. Viva, aunque con el corazón a punto de salírseme del pecho, respondió Kevin. Buen trabajo ahí atrás, le dijo Daniel a Illyra, con una sonrisa cansada pero sincera. Sin ti, no lo hubiéramos logrado. Illyra, todavía respirando con dificultad después de la tensión del momento, le devolvió la sonrisa. Sin ustedes, yo tampoco estaría aquí para ayudar. Sin embargo, el alivio del escape apenas les dio tiempo para respirar. En la pantalla principal, los sensores de largo alcance comenzaron a mostrar algo que ninguno de ellos esperaba. Una formación masiva de naves, apareciendo justo en la línea fronteriza que separaba el espacio neutral del territorio caeleno, bloqueando por completo el camino hacia adelante. «Eso no son naves Nerath», dijo Ryan, entrecerrando los ojos frente a la pantalla. «Esas son insignias caelenas». Illyra se inclinó hacia la pantalla, y su expresión cambió por completo al reconocer el emblema principal en el centro de la formación. «Esa es la flota de mi padre», dijo, con la voz temblando entre la esperanza y el miedo. «Ese es el Aurora del Trueno». Por un momento, nadie en la cabina dijo nada. La noticia debería haber sido motivo de alegría inmediata. El final feliz que todos habían estado buscando desde que encontraron esa cápsula flotando en el vacío. Pero Illyra sentía algo más complicado creciendo en su pecho. Miedo. «¿Qué pasa?», preguntó Daniel, notando la tensión repentina en su expresión. «Una flota entera, apuntando hacia nosotros, sin saber quiénes somos», respondió Illyra. «Si se acercan demasiado antes de identificarnos correctamente, podrían dispararnos primero y preguntar después. Es lo que cualquier comandante prudente haría frente a una nave desconocida cerca de la frontera, sobre todo después de un ataque Nerath reciente. Entonces tenemos que identificarnos de inmediato», dijo Ryan, ya moviéndose hacia el panel de comunicaciones. «¿Cuál es el protocolo caeleno para esto?». Illyra se acercó rápidamente, sus manos temblando ligeramente, mientras configuraba una frecuencia específica que solo los pilotos caelenos conocían, junto con un código de identificación personal que había memorizado desde su primer día de entrenamiento. «Esto debería confirmar que hay al menos un caeleno a bordo», explicó, mientras transmitía. «Pero no puedo garantizar que lo reciban a tiempo, ni que confíen en una señal viniendo de una nave humana». Daniel la miró con seriedad. «¿Estás lista para esto?», preguntó, refiriéndose a algo más que solo la maniobra de aproximación. «Ver a tu padre después de todo lo que ha pasado no va a ser sencillo». Illyra respiró profundamente, sintiendo que el corazón le latía con más fuerza que en cualquier momento del combate reciente. «No lo sé», admitió. «Lleva semanas creyendo que estoy muerta. No sé cómo va a reaccionar al verme viva, a bordo de una nave humana, después de todo este tiempo». «Sea como sea que reaccione», dijo Daniel, con una calma que parecía transmitirse a través de la cabina. «Vamos a estar aquí contigo. No vinimos hasta aquí para abandonarte justo antes del final». Kevin y Ryan asintieron en silencio, cada uno concentrado en su parte de la maniobra de aproximación, pero también compartiendo, sin decirlo en voz alta, esa misma determinación de no dejarla enfrentar ese momento sola. La Halcón errante redujo su velocidad, avanzando con cautela hacia la enorme formación caelena, con la señal de identificación repitiéndose en un bucle constante, mientras todos a bordo contenían la respiración, esperando una respuesta que podía significar tanto un reencuentro milagroso como un final trágico y absurdo, provocado por un simple malentendido. La respuesta de la flota caelena no llegó de inmediato. Durante varios minutos que parecieron eternos, la Halcón errante continuó avanzando lentamente, sin recibir ninguna confirmación de que su señal hubiera sido escuchada. Las naves caelenas más cercanas, cazas rápidos de patrulla fronteriza, comenzaron a moverse para rodear a la pequeña nave humana, sus armas activas, pero sin disparar todavía.
A bordo de uno de esos cazas, un joven oficial llamado Terenosa observaba la señal de identificación con desconfianza. Código de piloto individual, transmitido desde una nave de reconocimiento humana, informó por el comunicador a su superior. Podría ser una trampa Neraz usando tecnología robada. Solicito autorización para neutralizar el objetivo. Sin recibir respuesta inmediata, mantuvo sus armas cargadas mientras esperaba confirmación, siguiendo estrictamente el protocolo de seguridad fronteriza que le habían enseñado desde su primer día de servicio. Ninguna nave desconocida se acerca sin ser verificada, y ninguna verificación se apresura cuando está en juego la seguridad de toda la flota. Desde su perspectiva, era simplemente otro procedimiento de rutina en una frontera que había visto demasiados trucos Neraz en los últimos meses. En el puente de mando de la Aurora del Trueno, Doran Vekar escuchó ese reporte con el pulso acelerado. «Niéguenle esa autorización de inmediato», ordenó, con una fuerza en la voz que hizo que todos en el puente se quedaran quietos. «Quiero esa transmisión analizada personalmente, ahora mismo». El oficial de comunicaciones trabajó con rapidez, comparando el código transmitido con los registros históricos de identificación de todos los pilotos activos y caídos de la flota. Cuando el sistema finalmente arrojó una coincidencia, la sala se quedó en absoluto silencio. «General», dijo el oficial, con la voz quebrada por la sorpresa, «el código corresponde a la capitana Illyra Vekar». Doran sintió que las piernas casi le fallaban. Durante semanas había aprendido a vivir con el peso de esa pérdida. Había asistido a su propio funeral simbólico. Había aceptado, aunque fuera a la fuerza, que jamás volvería a escuchar la voz de su hija. Y ahora, un simple código en una pantalla amenazaba con destrozar toda esa resignación construida con tanto dolor. «Podría ser una trampa», dijo uno de sus asesores más cautelosos. «Los Neraz podrían haber capturado ese código de alguna forma». Doran sabía que la advertencia era razonable. Cualquier comandante prudente consideraría esa posibilidad antes de actuar. Pero algo en su interior, algo que iba más allá de la lógica militar, le decía que no podía quedarse esperando respuestas mientras existiera la más mínima posibilidad de que fuera cierto. «Quiero contacto visual directo con esa nave», ordenó. «Ahora». Minutos después, en la cabina del halcón errante, todos los sistemas de comunicación se activaron simultáneamente, y en la pantalla principal apareció la imagen de un hombre de rasgos caelenos, mayor, con el rostro marcado por el cansancio de una guerra demasiado larga, pero con unos ojos que Illyra reconocería en cualquier lugar del universo. «Papá», susurró Illyra, con la voz rota, acercándose a la pantalla con las manos temblando. Del otro lado, Doran se quedó completamente inmóvil por varios segundos, como si su mente se negara a procesar lo que estaba viendo. La imagen frente a él era imposible. Era exactamente lo que había soñado durante semanas de insomnio y culpa, y por eso mismo le costaba tanto creer que fuera real. «¿Illyra?», dijo finalmente, con la voz apenas audible. «¿Eres tú de verdad?» «Soy yo, papá», respondió ella, sin poder contener las lágrimas. «Estoy viva. Lo siento tanto. Sé que debes haber pensado que...» «No», la interrumpió Doran, con una firmeza suave, como quien intenta convencerse a sí mismo de que no está soñando. «No te disculpes por estar viva. Nunca te disculpes por eso». En la cabina de la halcón errante, Daniel, Ryan y Kevin observaban la escena en silencio, conscientes de estar siendo testigos de algo profundamente personal, algo que ninguna misión de reconocimiento rutinaria les había preparado para presenciar. Olivia, que había subido desde la enfermería al escuchar la conmoción, se llevó una mano al pecho, visiblemente conmovida. ¿Cómo sobreviviste?», preguntó Doran, recuperando poco a poco el control de su voz. «Los equipos de rescate no encontraron nada. Dimos por perdida tu cápsula. Me arrastró la explosión mucho más lejos de lo que cualquiera pudo haber buscado», explicó Illyra. «Hubiera muerto ahí flotando si esta tripulación humana no me hubiera encontrado a tiempo. Me cuidaron, me curaron y arriesgaron todo para traerme de vuelta a casa, aunque no me debían absolutamente nada».
Doran desvió la mirada hacia los rostros humanos que aparecían en el fondo de la transmisión, estudiándolos con una intensidad que hizo que Daniel se sintiera, por un momento, como si estuviera siendo evaluado por el comandante militar más temido del sector. ¿Ustedes la encontraron?, preguntó Doran directamente a Daniel. Sí, general, respondió Daniel, manteniendo la voz firme a pesar de los nervios. Detectamos una señal de emergencia muy débil. Cuando descubrimos que había alguien con vida dentro de esa cápsula, no nos pareció correcto simplemente dejarla ahí. Podrían haberla entregado a los Nerath por una recompensa, o simplemente haberla ignorado para evitar complicaciones con su propia flota, dijo Doran, con un tono que no era acusador, sino genuinamente reflexivo. ¿Por qué no lo hicieron? Daniel intercambió una mirada breve con su tripulación antes de responder. Porque hacer lo correcto no debería depender de a quién se está ayudando, general. Solo importa que alguien necesitaba ayuda, y nosotros podíamos darla. El silencio que siguió a esas palabras se sintió distinto al silencio incómodo de minutos atrás. Doran observó a ese humano, a ese capitán de una nave pequeña y desgastada, sin flotas poderosas ni linajes antiguos respaldándolo, y sintió que estaba frente a algo que muchos comandantes con toda una vida de experiencia militar todavía no habían aprendido del todo. «Escóltenlos hasta el aurora del trueno», ordenó Doran a su tripulación, sin apartar la vista de la pantalla. «Quiero recibirlos personalmente». La halcón errante avanzó escoltada por 2 cazas caelenos hasta acoplarse directamente en el hangar principal del imponente buque insignia. El hangar de la aurora del trueno era enorme, lleno de técnicos y soldados que se detuvieron a mirar con curiosidad la pequeña nave humana, tan diferente a cualquier cosa que hubieran visto atracar ahí antes. Cuando las compuertas de la halcón errante finalmente se abrieron con un siseo metálico, Ylira fue la primera en bajar, todavía con las piernas temblorosas por la emoción, y corrió hacia la figura que esperaba en el centro del hangar, rodeado de oficiales que guardaban una distancia respetuosa. El abrazo entre padre e hija fue silencioso al principio, demasiado intenso para las palabras. Doran sostuvo a Ylira, como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo si la soltaba, y ella se aferró a él con la misma desesperación de alguien que había pasado semanas creyendo que jamás volvería a sentir ese abrazo. «Pensé que te había perdido para siempre», dijo Doran finalmente, con la voz quebrada. «Pensé que había fallado en protegerte, como fallé en protegerla a ella». Ylira entendió de inmediato a quién se refería. «No fallaste, papá», respondió. «Ni con mamá, ni conmigo. Algunas batallas simplemente no dependen de nosotros. Lo importante es lo que hacemos después». Doran se separó un poco, sosteniendo el rostro de su hija entre sus manos, examinándola como si necesitara confirmar con sus propios ojos que realmente estaba entera, viva, real. «Me contaron lo que hicieron por ti esos humanos», dijo, mirando hacia donde Daniel y su tripulación esperaban a una distancia respetuosa, claramente incómodos por interrumpir un momento tan íntimo. Doran se acercó a ellos, y por un momento el peso de su rango, de toda su reputación como uno de los comandantes más severos de la flota caelena, pareció desaparecer completamente, dejando ver solo a un padre profundamente agradecido. «No tengo palabras suficientes para expresar lo que siento en este momento», dijo, dirigiéndose directamente a Daniel. «Me devolvieron a mi hija cuando ya la había dado por perdida. Eso es algo que ninguna recompensa material podría pagar jamás. No lo hicimos por una recompensa, general», respondió Daniel. «Lo hicimos porque era lo correcto». Doran asintió lentamente, procesando esas palabras con la misma seriedad con la que analizaría una estrategia de combate. «Durante años, mi flota ha subestimado a la especie humana», admitió. «Los consideramos jóvenes, poco desarrollados, insignificantes en el gran esquema de esta guerra. Hoy me demuestran que estábamos completamente equivocados sobre lo que realmente importa». Ryan, todavía algo nervioso frente a un comandante de tanto rango, se atrevió a hablar. «Con respeto, general, la mayoría de nosotros ni siquiera pensamos en todo eso mientras estábamos ahí afuera», dijo. «Solo pensamos en que había alguien que necesitaba ayuda y en que teníamos los medios para dársela.
El resto de las consecuencias vinieron después. Esa simplicidad es, quizás, la parte más admirable de todo esto, respondió Doran, con una media sonrisa que sorprendió a todos los que lo conocían por su seriedad habitual. Muchos comandantes con toda una vida de experiencia militar pasan años intentando aprender exactamente eso, y nunca lo logran del todo. Se giró hacia Illyra, y luego de vuelta hacia Daniel, con una expresión decidida. Quiero que sepan que, a partir de hoy, cualquier nave humana que cruce por territorio caeleno contará con protección y bienvenida, sin excepciones. Esta flota no olvida una deuda de honor, y esta es una de las más grandes que he tenido el privilegio de contraer. En los días que siguieron, mientras la Halcón Errante recibía las reparaciones necesarias en los astilleros caelenos, Ryan se encontró rodeado de técnicos caelenos fascinados por la ingeniosa, aunque poco convencional, forma en que había mantenido funcionando un motor tan viejo durante tanto tiempo. Varios de ellos terminaron pidiéndole consejos, sorprendidos de que alguien sin acceso a la tecnología más avanzada del sector pudiera resolver problemas con tanta creatividad. Olivia, por su parte, pasó horas intercambiando conocimientos médicos con los sanadores caelenos, descubriendo que, a pesar de las diferencias biológicas entre ambas especies, muchos principios básicos de cuidado y recuperación resultaban sorprendentemente similares. Illyra pasó cada momento libre junto a la tripulación que la había rescatado, compartiendo historias, aprendiendo más sobre sus costumbres y enseñándoles a cambio pequeños detalles sobre la cultura caelena que jamás aparecerían en ningún informe militar. Cuando todo esto termine y esta guerra finalmente llegue a su fin, dijo Illyra durante una de esas conversaciones, mirando a Daniel con una sonrisa sincera. Espero que la Halcón Errante siga cruzando estas rutas, y espero ser yo quien los reciba la próxima vez, en lugar de necesitar que me rescaten. Daniel rió, un sonido cálido que contrastaba con la tensión de los días anteriores. Cuenta con ello, capitana, respondió, aunque, para ser sinceros, no me molestaría repetir un rescate como este. Resultó ser una de las mejores decisiones que hemos tomado a bordo de esta vieja nave. El día en que la Halcón Errante finalmente se preparó para partir de nuevo hacia sus propias rutas de exploración, Illyra acompañó a la tripulación hasta el hangar, junto a su padre, que había insistido en despedirlos personalmente. Gracias, de verdad, por todo, dijo Illyra, abrazando primero a Olivia, luego a Kevin y finalmente a Ryan, antes de detenerse frente a Daniel. Fue un honor, capitana Beckar, respondió Daniel, extendiendo la mano. En lugar de estrecharla, Illyra lo abrazó también, un gesto que sorprendió a todos los presentes, incluido a su propio padre, pero que nadie se atrevió a cuestionar. Espero verte de nuevo pronto, Daniel Carter, dijo ella, separándose finalmente, y esta vez, espero que sea en circunstancias mucho menos dramáticas. Eso, respondió Daniel sonriendo, sería un cambio agradable. Mientras la Halcón Errante se alejaba de la aurora del trueno, adentrándose de nuevo en la inmensidad del espacio, Doran permaneció junto a su hija, observando la pequeña nave humana convertirse poco a poco en un punto de luz distante entre las estrellas. «¿Sabes?», dijo Doran, rodeando los hombros de Illyra con un brazo, «durante toda mi vida creí que la fuerza de una especie se medía en el tamaño de sus flotas y en la antigüedad de su historia. Esos humanos me demostraron algo distinto hoy». «¿Qué cosa?», preguntó Illyra, apoyando la cabeza en el hombro de su padre. «Que a veces, la especie más pequeña, la más joven, la que menos se espera, es la que termina cargando con el corazón más grande de todos». Illyra sonrió, observando las estrellas junto a su padre, sintiendo por primera vez en semanas que el peso de la guerra, del dolor y de la pérdida, se aligeraba un poco ante la certeza de que, incluso en medio de la oscuridad más profunda del espacio, siempre existía la posibilidad de un rescate inesperado, de una segunda oportunidad y de la clase de bondad que no conocía fronteras entre especies ni banderas de guerra. Y muy lejos de ahí, a bordo de una vieja nave llamada Halcón Errante,
4 humanos comunes, sin flotas poderosas ni linajes legendarios, continuaban su camino entre las estrellas, sabiendo que, sin buscarlo, habían dejado una huella imborrable en la historia de 2 mundos completamente distintos. Meses después, cuando los rumores sobre lo ocurrido en la frontera occidental comenzaron a circular entre otras flotas y otras especies del sector, la historia de la capitana Kaelena, rescatada por una pequeña nave humana, se convirtió en algo más que una simple anécdota militar. Se convirtió en un recordatorio, repetido en tabernas de estaciones fronterizas y en informes diplomáticos por igual, de que el valor de una especie jamás debería medirse únicamente por el tamaño de sus flotas o la antigüedad de su historia, sino por la disposición de sus individuos a hacer lo correcto, incluso cuando nadie los estuviera observando, incluso cuando el riesgo fuera enorme y la recompensa incierta. Para Daniel, Ryan, Olivia y Kevin, la vida a bordo del halcón errante continuó, en su mayoría, tan tranquila como siempre había sido, explorando rutas olvidadas y evitando, cuando podían, los grandes conflictos del sector. Pero de vez en cuando, al cruzar cerca de la frontera Kaelena, recibían una transmisión breve, casi siempre acompañada de una sonrisa que se podía sentir incluso a través de la distancia. Era Illyra, cumpliendo su promesa de estar ahí para recibirlos, cada vez que sus caminos volvían a cruzarse entre las estrellas. Y así, entre rescates inesperados y promesas cumplidas, quedó demostrado una vez más que, incluso en la inmensidad fría y silenciosa del espacio, siempre hay lugar para la esperanza cuando alguien decide, sin pedir nada a cambio, extender la mano hacia un desconocido que más lo necesita.